El llanto era una navaja, un sonido agudo y desesperado que cortaba el silencio de seda del café del Hotel Ritz. Cada grito de Mateo, de 3 semanas de vida, era una puñalada en el corazón de la opulencia. Javier Montes sentía 1000 miradas sobre él. Su traje de 10.000 euros estaba arrugado. Sus ojeras eran 2 abismos de cansancio y pánico. El hombre que podía predecir el mercado de valores no podía descifrar el código del llanto de su propio hijo. Mateo, un pequeño bulto de dolor envuelto en las mantas más finas, se retorcía en su carriola de lujo. Su madre había muerto en el parto y parecía que el niño había nacido con el alma rota. Ni los mejores pediatras de México, ni las enfermeras nocturnas más caras, ni las fórmulas alemanas habían funcionado. El dinero de Javier por primera vez en su vida era inútil. Los otros huéspedes, millonarios y ejecutivos, lanzaban miradas de puro veneno. El gerente se acercó, con una sonrisa tensa. «Señor Montes, quizás estaría más cómodo en sus aposentos». La humillación fue total. Javier Montes, el rey de la tecnología, estaba siendo expulsado. Intentó una última vez. Ofreció el biberón de última generación. Meció la carriola con una torpeza que le avergonzaba. El llanto solo se intensificó. Estaba al borde del colapso. No sabía que la salvación estaba a solo unos metros, vestida con un simple uniforme de mesera. Elena Ramos observaba desde la mesa de al lado. No veía a un millonario incompetente. Veía a un padre viudo, ahogándose en el dolor, tratando de salvar a un bebé que también estaba de luto. Se acercó con una vacilación respetuosa. Javier la miró con fastidio, esperando otra queja. Pero Elena no lo miró a él. Miró al bebé. Y con una voz suave, hizo una pregunta que nadie más le había hecho. «Con permiso, señor, ¿le importa si lo intento? A veces solo extrañan el calor». Javier, sin nada que perder, asintió, derrotado. Elena no tomó al bebé de inmediato. Primero, fue a la estación de servicio y puso sus manos bajo el agua tibia por unos segundos. Un pequeño detalle que lo cambiaría todo. Con un permiso silencioso, levantó a Mateo. No lo meció. Hizo algo diferente, algo instintivo. Lo colocó boca abajo, a lo largo de su antebrazo, su cabecita apoyada en la mano de ella, ejerciendo una suave presión sobre su pancita. Y entonces comenzó a caminar. Un ritmo lento, constante, alrededor de la mesa. Y comenzó a tararear. Una melodía baja, sin palabras, una vibración que viajaba desde su pecho, a través de su brazo, hasta el pequeño cuerpo del bebé. Javier observaba, cínico, esperando otro fracaso. Pero entonces, el milagro sucedió. El llanto agudo de Mateo comenzó a flaquear. Los sollozos se hicieron más suaves. Su cuerpecito tenso se relajó contra el brazo de Elena. Y entonces se detuvo. El llanto cesó. El silencio que siguió fue más impactante que los gritos. Un silencio absoluto, celestial. Mateo, seguro y cálido, se había dormido. El café entero contuvo la respiración, pero Javier no sintió alivio. Se sintió completamente destruido. La simplicidad de ese gesto, la sabiduría ancestral de ese tarareo, expuso la absoluta inutilidad de toda su tecnología, de toda su lana. No vio a una mesera. Vio el instinto maternal que su hijo había perdido al nacer. Vio todo lo que su dinero no podía comprar. Se sentó pesadamente en el sofá de terciopelo, cubrió su rostro con las manos y por primera vez desde la muerte de su esposa, Javier Montes se derrumbó. Lloró en silencio, sacudido por sollozos de dolor, de gratitud y de una abrumadora sensación de fracaso. Si esta primera escena ya te conmovió, dale like a este video para que nuestra historia llegue a más personas. Comenta desde qué ciudad nos estás viendo y ayúdanos a cumplir nuestro sueño de llegar a los 1000 suscriptores. Falta muy poco. Que Dios te bendiga. El llanto de Javier en el café del Ritz fue una rendición incondicional. Fue el sonido de un emperador admitiendo que su imperio no servía para nada. Cuando finalmente levantó la vista, Elena seguía allí, caminando lentamente con Mateo dormido en sus brazos, como si nada extraordinario hubiera pasado. «Por favor», dijo Javier, su voz ronca por las lágrimas, «no se vaya, quédese».
Le hizo a Elena una oferta que la dejó sin aliento: dejar su trabajo en el hotel y convertirse en la cuidadora de Mateo a tiempo completo. Le ofreció un sueldo que era 10 veces lo que ganaba. «No soy una niñera profesional, señor», dijo ella, abrumada. «Solo soy madre». «Eso es exactamente lo que necesito», respondió él. «No necesito otra profesional, necesito una madre». Elena, que luchaba por sacar adelante a sus 3 hijos, no podía rechazar una oferta que le cambiaría la vida. Aceptó. La llegada de Elena a la suite de Javier fue como abrir las ventanas en una habitación que había estado cerrada por años. El llanto de Mateo no desapareció por arte de magia, pero cambió. Se volvió menos desesperado. Elena le enseñó a Javier a escuchar los diferentes tipos de llanto: el de hambre, el de sueño, el de cólico y sobre todo el llanto de soledad. Le enseñó a sostener a Mateo contra su pecho, piel con piel. Le enseñó a tararear la misma melodía vibrante. Javier, el hombre que dirigía reuniones de directorio por videoconferencia, ahora pasaba horas caminando por la suite con su hijo en brazos, canturreando torpemente. Por primera vez, no se sentía como un gerente tratando de solucionar un problema. Se sentía como un padre, pero este nuevo y frágil equilibrio estaba a punto de ser atacado. La noticia de que Javier había contratado a una mesera cualquiera para cuidar de su nieto llegó a oídos de su suegra, doña Inés. Inés era una mujer de la alta sociedad, tan rica como controladora. La muerte de su hija la había llenado de un dolor que se manifestaba como una necesidad obsesiva de controlar a su nieto. Se presentó en la suite del hotel sin anunciarse, flanqueada por una enfermera con uniforme almidonado. Encontró a Elena sentada en el suelo jugando con Mateo sobre una manta. «¿Y usted quién es?», preguntó Inés, su voz goteando desdén, mirando a Elena de arriba abajo como si fuera un insecto. «Soy Elena, la cuidadora de Mateo», respondió ella con calma. «¿Cuidadora? A mí me parece una sirvienta», espetó Inés. «Javier, ¿has perdido la cabeza? ¿Dejar a mi nieto, el único recuerdo de mi hija, en manos de esta mujer?» Javier intentó defender su decisión. «Inés, Elena ha sido la única que ha podido calmar a Mateo». «Tonterías», replicó ella. «Lo que Mateo necesita es la mejor atención médica, no remedios caseros de una mujer del pueblo. Por eso he traído a la enfermera Schmidt». La guerra había comenzado. La intuición contra el protocolo, el calor humano contra la ciencia fría. Inés comenzó una campaña para desacreditar a Elena. Llamaba a Javier a todas horas, citando artículos médicos sobre los peligros de las prácticas no certificadas. ¿Sabías que sostenerlo así puede causarle daños en la columna? ¿Que esos tarareos pueden sobreestimular su sistema nervioso? Enviaba a la enfermera Schmidt a supervisar a Elena, una presencia fría y crítica que anotaba cada movimiento en una libreta. La cuidadora no esterilizó el chupón durante los 15 minutos recomendados. Leía Javier en los informes nocturnos de su suegra. Javier se sentía atrapado. El recuerdo del llanto incesante de Mateo era una pesadilla, pero la presión de Inés, con su ejército de expertos, era abrumadora. Inés sabía que necesitaba un golpe más fuerte, un evento que demostrara la incompetencia de Elena de forma irrefutable, y la oportunidad se presentó en forma de un cólico. Una noche, Mateo comenzó a llorar con una intensidad que no habían visto en semanas. Se retorcía, su carita roja de dolor. Elena supo de inmediato lo que era: cólicos, dolor de pancita. Comenzó a masajearle suavemente la barriga, a mover sus piernitas como si pedaleara una bicicleta. Remedios de abuela, probados por generaciones de madres. Pero en ese momento, Inés irrumpió en la habitación. Había estado esperando al acecho. «Dios mío, ¿qué le estás haciendo?», gritó, arrebatándole el bebé de los brazos. «Lo estás lastimando». «Son cólicos, señora», intentó explicar Elena. «Solo intento aliviarlo». «Son apendicitis o algo peor», exclamó Inés con un dramatismo de telenovela. «Esta mujer lo está matando y tú no haces nada, Javier». Llamó a su pediatra de cabecera, exagerando los síntomas. «Tiene fiebre, está convulsionando». La mentira funcionó. El pediatra, alarmado, recomendó llevar al niño a urgencias de inmediato. La escena en el hospital fue una pesadilla. Médicos corriendo,
Mateo llorando asustado por las luces y el caos, Inés actuando como una abuela heroica y Javier sintiéndose el peor padre del mundo. Después de horas de pruebas, el diagnóstico fue exactamente el que Elena había dado: cólicos. Un caso severo, pero común. No había fiebre, no había convulsiones, no había apendicitis, pero el daño ya estaba hecho. Inés usó el incidente para lanzar su ataque final. «Javier, esto ha ido demasiado lejos», le dijo, con una seriedad mortal. «Tu duelo te está nublando el juicio. No estás capacitado para cuidar de mi nieto. Voy a pedir su custodia, por su bien, para protegerlo de tu irresponsabilidad y de las charlatanas que contratas». El ultimátum fue una bomba atómica. La amenaza de perder a su hijo, lo único que le quedaba de su esposa, aterrorizó a Javier. Inés lo había acorralado. Lo había hecho sentir incompetente, un fracaso. La lógica le decía que su suegra, con su red de médicos y enfermeras, era la opción segura, la opción correcta. Mientras tanto, Elena se sentía impotente. Había sido apartada, tratada como una criminal. La habían acusado de dañar al niño que tanto quería. La habían humillado. Vio a Javier, pálido y derrotado, escuchando a su suegra. Vio cómo la duda volvía a sus ojos. El punto más bajo había llegado. Inés, con su ejército de batas blancas y su chequera, parecía invencible. Elena, con solo sus manos tibias y su sabiduría ancestral, parecía haber perdido la guerra. Javier estaba a punto de rendirse, a punto de entregar a su hijo, de admitir su derrota. La villana, motivada por un dolor retorcido, estaba a punto de ganar. Y la única persona que realmente entendía el lenguaje del corazón de Mateo estaba a punto de ser expulsada para siempre. La amenaza de Inés dejó a Javier paralizado de miedo. La idea de una batalla legal, de ser declarado un padre incompetente, era una pesadilla. Pasó la noche en vela, el llanto fantasma de Mateo resonando en sus oídos. Por la mañana, Inés no perdió el tiempo. Convocó una reunión en la suite del hotel, una demostración de fuerza. Llegó flanqueada por 2 abogados de traje impecable y el renombrado pediatra, el doctor Velasco, como su testigo experto. Estaba lista para la guerra. «Javier, hacemos esto por el bien de Mateo», comenzó ella. Su tono era una mezcla de falsa compasión y acero. El doctor Velasco comenzó su exposición. Habló de protocolos de cuidado neonatal, de estándares médicos, de la importancia de seguir un régimen científicamente probado. Cada palabra era una acusación velada, un ataque a la intuición de Elena, a los métodos no ortodoxos de Javier. Javier escuchaba sintiéndose cada vez más pequeño, más culpable. La lógica implacable de la ciencia lo estaba aplastando. Estaba a punto de ceder, a punto de firmar cualquier papel que le pusieran delante para evitar la humillación de una pelea judicial. Y entonces, como si fuera una señal del destino, sucedió. Desde la habitación contigua, donde una de las enfermeras de Inés lo estaba cuidando, Mateo comenzó a llorar. No era un llanto de hambre o sueño. Era ese llanto agudo, desesperado, el sonido del puro dolor que Javier conocía tan bien. «¿Lo oyen?», dijo Inés con un aire de triunfo. «Está sufriendo. Necesita atención médica adecuada, no masajes de curandera», señaló al doctor Velasco. «Un profesional debería evaluarlo ahora mismo». Pero en ese instante, algo en Javier hizo clic. El recuerdo del silencio, el recuerdo de la paz en el rostro de su hijo dormido en los brazos de Elena. Una nueva calma, una certeza que no venía de la lógica sino del corazón, se apoderó de él. Se levantó. «No», dijo, su voz sorprendentemente firme. «No necesita otro especialista, no necesita otro aparato». Miró a su suegra. «Necesita a su padre». Caminó hacia la puerta y la abrió. «Elena, ¿puedes traer a Mateo, por favor?» Elena entró en la sala con Mateo llorando en sus brazos. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Los abogados la miraron con desdén. El doctor, con superioridad. «Dámelo», dijo Javier. Con una confianza que no sentía pero que necesitaba proyectar, tomó a su hijo. Ignoró a la audiencia hostil. Se concentró solo en el pequeño bulto tembloroso en sus brazos. Lo colocó boca abajo, a lo largo de su antebrazo,
como Elena le había enseñado. Ejerció esa suave presión en su pancita y comenzó a caminar alrededor de la costosa mesa de conferencias, un ritmo lento, constante, y entonces comenzó a tararear. Su voz era torpe, desafinada, pero era la melodía, la vibración. Los abogados se miraron incrédulos. Inés lo miraba con horror, como si se hubiera vuelto loco. Pero entonces el llanto de Mateo comenzó a disminuir. Los gritos se convirtieron en sollozos, los sollozos en gemidos, y los gemidos en silencio. El bebé se relajó contra el brazo de su padre y se durmió. El silencio en la suite fue una explosión, más poderoso que cualquier argumento legal, que cualquier diagnóstico médico. Javier se detuvo. Miró a su suegra, con su hijo dormido a salvo en sus brazos. ¿Ves lo que necesitaba, Inés?, dijo, su voz llena de una emoción que ya no era miedo, sino una fuerza inquebrantable. No necesitaba que lo pincharan, que lo midieran, que le dieran otra medicina. Necesitaba esto. Miró a Elena con una gratitud que las palabras no podían expresar. Esta mujer no me enseñó una técnica, Inés. Me enseñó a escuchar, me enseñó a dejar de intentar arreglar a mi hijo y empezar a consolarlo. Se giró hacia los abogados y el doctor. Y eso es algo que ninguno de sus protocolos puede enseñar. Soy el padre de este niño, sentenció, su voz resonando con una autoridad que nunca antes había tenido. Y mientras yo viva, nadie, absolutamente nadie, me dirá cómo consolar a mi hijo. La superación de su dolor interno fue total. Ya no era un gerente asustado, era un padre. ¿Te está gustando esta historia? Tu like nos ayuda mucho a continuar. Deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Ahora continuamos con el video. Inés se quedó sin palabras. Su ejército de expertos había sido derrotado por un tarareo y el instinto de un padre. Vio la determinación en los ojos de Javier y supo que había perdido. La guerra había terminado. Los abogados recogieron sus portafolios en silencio. El doctor Velasco evitó la mirada de Javier. Se fueron uno por uno, dejando tras de sí una victoria silenciosa pero absoluta. Javier se acercó a Elena. «Gracias», susurró. «Me salvaste. Nos salvaste a los dos». Elena le sonrió, una sonrisa genuina y cálida. «Usted se salvó a sí mismo, Javier. Solo necesitaba recordar cómo». En ese momento, supieron que ya no eran jefe y empleada. Eran un equipo, una extraña y nueva clase de familia, forjada en el silencio que sigue al llanto. La victoria en la suite del hotel no fue el final de la guerra, sino el principio de la paz. Inés, derrotada y humillada, se retiró. Su dolor por la pérdida de su hija siguió ahí, pero su necesidad de control había sido neutralizada por la inquebrantable determinación de Javier. Javier tomó la decisión más radical de su vida. Hizo una llamada a la junta directiva de su empresa. «Nombren un CEO interino. Me tomaré una licencia, 1 año». El mundo de la tecnología se tambaleó. Javier Montes, el visionario, el adicto al trabajo, retirándose. Nadie lo entendía, pero a Javier no le importaba. Vendió el penthouse de lujo y compró una casa con jardín en un barrio tranquilo, un lugar donde un niño pudiera gatear sobre el césped y escuchar el canto de los pájaros. Le hizo a Elena una nueva propuesta. «No quiero que seas la cuidadora de Mateo. Quiero que seas mi socia en esta nueva aventura de ser padre. Enséñame, y a cambio, déjame ayudarte a construir la vida que quieres para tus hijos». Crearon una nueva rutina, una nueva familia. Javier aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones, a distinguir el llanto de sueño del de aburrimiento. Elena lo guió con una paciencia infinita. Él, a su vez, se aseguró de que los hijos de Elena tuvieran las mejores oportunidades educativas. Se convirtió en una figura paterna para ellos, ayudándolos con las tareas, llevándolos a partidos de fútbol, celebrando sus logros. No había romance entre ellos. Había algo quizás más raro y más fuerte, un profundo y desinteresado pacto de cuidado mutuo. Eran 2 padres solteros ayudándose a navegar por las aguas turbulentas de la crianza. Javier descubrió un mundo que no sabía que existía, el mundo de los parques infantiles, de las citas de juegos, de las noches en vela por una simple fiebre, y descubrió una alegría simple y profunda
que ningún contrato millonario le había dado jamás. La alegría de una risa de bebé, del primer papá, de una manita regordeta buscando la suya en la oscuridad. Pero en ese viaje, también vio la otra cara de la moneda. Conoció a otros padres solteros, especialmente a padres viudos como él, que estaban completamente perdidos. Hombres que, como él, habían sido entrenados para proveer, no para consolar. Hombres que se ahogaban en la soledad y la ineptitud, sin una Elena que los guiara. Y así nació una nueva idea, un nuevo propósito. Un día, mientras Mateo dormía la siesta, Javier le mostró a Elena unos bocetos. No eran de un nuevo software, sino de un centro comunitario. La Fundación Mateo se leía en la parte superior. «Quiero crear un lugar», explicó, «donde padres solteros, especialmente viudos, puedan venir a aprender. No de expertos con títulos, sino unos de otros. Un lugar con talleres prácticos sobre cólicos, sobre el sueño, sobre cómo simplemente estar ahí. Un lugar donde puedan encontrar apoyo, no juicio, donde puedan admitir que están asustados y perdidos y encontrar a otros hombres que se sientan igual. Quiero que tú desarrolles los programas». «Elena», continuó, «tu sabiduría es el núcleo de todo esto, la sabiduría que el dinero no puede comprar». Elena lo miró, con los ojos brillantes de emoción. Vio al hombre en el que Javier se había convertido, un hombre que estaba transformando su propio dolor en un faro de esperanza para otros. Juntos construyeron la Fundación Mateo. Se convirtió en un refugio para cientos de padres, un lugar donde los hombres aprendían a tararear, a cambiar pañales, a escuchar el lenguaje que precede a las palabras. Crearon una red de apoyo que salvó a familias, que ayudó a hombres a conectar con sus hijos de una manera que su cultura nunca les había enseñado. La nueva vida de Javier no era menos ocupada, pero estaba llena de un significado que nunca había conocido. 3 años después, un sábado soleado en el parque, Javier, vestido con jeans y una camiseta, empujaba a un Mateo de 3 años en un columpio. El niño, parlanchín y risueño, gritaba: «Más alto, papá, más alto». Su rostro no mostraba ni rastro de la tristeza que había marcado su llegada al mundo. Era un niño feliz, amado. A pocos metros, en un banco, Elena observaba a sus propios hijos jugar en el tobogán. Las dos familias se movían con una facilidad natural, como si siempre hubieran estado juntas. No eran una pareja, eran una tribu, una familia elegida, unida no por la sangre ni por el romance, sino por un pacto de cuidado forjado en el silencio que siguió a un llanto desesperado. Javier miró a su hijo volar en el columpio, con la risa llenando el aire. Luego miró a Elena, su socia, su amiga, la mujer que le había enseñado a escuchar, y sintió una gratitud tan inmensa, tan profunda, que le llenó el pecho. No había conquistado un nuevo mercado, no había lanzado un producto revolucionario. Había logrado algo infinitamente más difícil y más valioso. Había aprendido el lenguaje del corazón. ¿Qué te ha parecido el final de esta historia? ¿Crees que la sociedad subestima la importancia de la sabiduría práctica y maternal en la crianza de los hijos? Deja un like si crees que el amor es el mejor manual de instrucciones. Suscríbete para más historias que nos recuerdan que la verdadera riqueza se encuentra en la conexión humana. Y comenta: «El corazón sabe» si esta historia